Hola, mi nombre es Aníbal Mario Mazzafratelli y soy profesor adjunto regular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la asignatura Tecnología de la Información. Es un honor para mí estar en Econ 2022. Hoy presento un tema que se llama mapeo directo de datos y es una alternativa al proceso de ETL en Data Warehousing. Así que sin más preámbulos, vayamos al contenido de esta presentación. Es evidente que el uso de las tecnologías de información en las organizaciones ha venido a cambiarlas completamente, a tal punto que se piensa que los datos que estas empresas y estas organizaciones van recopilando tienen poder para ellas mismas. En tal sentido, la innovación está transformando la forma en la cual las organizaciones piensan cómo pueden utilizar esos datos, principalmente provocado por dos grandes fenómenos: la explosión exponencial de disponibilidad de datos y todo lo que se puede guardar para su posterior uso, y la ubicuidad de la tecnología, es decir, esta disponibilidad 24 horas al día, los 7 días de la semana, que hacen que las organizaciones no solamente hayan adoptado la tecnología, sino que también han tenido que cambiar sus procesos internos. Esto ha provocado que lo que antes era difícil de conocer, hoy en día se vuelve fácil de determinar. En principio, lo que hacen las técnicas analíticas es analizar mucho más fácilmente un gran volumen de datos que antes, y cuando digo antes es 10 o 15 años atrás, no era fácil de lograr. En tal sentido, surgen nuevas oportunidades para utilizar esos datos. Las organizaciones tienen necesidad de explotar esos datos para tomar decisiones de mejor calidad y principalmente que tengan algún rédito de tipo económico, y que las soluciones que tienen hasta el momento, que denominamos tradicionales, no permiten brindar las respuestas que estas organizaciones necesitan al ritmo rápido en el cual hoy en día el mercado competitivo las requiere. La mayoría de las empresas hoy en día operan y admiten múltiples almacenes de datos. Principalmente los utilizan para tomar decisiones de tipo comercial. Se dice que una empresa típica tiene entre 2 a 5 almacenes de datos heredados, estos denominados sistemas legacy, que tienen por objetivo brindar información principalmente transaccional para estas organizaciones, pero esos mismos sistemas legacy tienen algunos problemas porque no son fáciles de escalar. Es decir, cuando crece el volumen de la información que tienen que recopilar y almacenar, tienen problemas para poder realizarlo, el rendimiento empieza automáticamente a decaer y están limitados por las formas normales o por el denominado modelo de normalización para la estructura de esos datos. Las organizaciones, y esto también hay que tenerlo en cuenta, han invertido mucho tiempo y mucho dinero en lograr estos sistemas que están utilizando al día de hoy, pero esos sistemas, cuando se necesita explotar información, son difíciles de mantener y principalmente no brindan las respuestas que las organizaciones están requiriendo. Pero, ¿cuáles son esos problemas que tienen los sistemas legacy en forma concreta? El principal problema se llama Big Data. Cuando grandes volúmenes de datos empiezan a ser recopilados por las organizaciones, estos sistemas que han sido diseñados son incapaces de abordar esos grandes volúmenes y principalmente dar respuesta a las necesidades comerciales que se tienen en la actualidad. Por otra parte, también los principales fabricantes o vendors de bases de datos han lanzado nuevas versiones de sus productos para abordar este tema de los grandes volúmenes de datos, para procesar los datos de nuevas formas, principalmente los datos estructurados, estamos haciendo referencia, y tratar de brindar herramientas para poder visualizar y explotar en forma interactiva esos datos que las organizaciones han ido recopilando. Pero muchas de estas limitaciones que tienen los almacenes de datos tradicionales se hicieron evidentes especialmente cuando viene Big Data a una organización. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo se llega a analizar los datos que una organización va recopilando? Principalmente lo que se hace es copiar información de los sistemas transaccionales a un único lugar donde se superpone una capa analítica, y esa capa analítica es la que después permite explotar los datos. Concretamente, lo que se está haciendo es mover, formatear,
ubicar y unificar datos que vienen de sistemas de diferentes orígenes en un único lugar para sobre ese único lugar, sobre ese almacén de datos, poder explotarlos y poder analizarlos. Los datos, hay que, digamos, aclararlo, nunca está de más, no están preparados en forma nativa para que puedan ser unificados y puedan ser analizados en un único proceso. Y esto es lógico y es natural porque la mayoría de los sistemas transaccionales lo que están haciendo es analizar los datos en bases de datos con un alto nivel de normalización. Y esa normalización implica que cuando uno quiere analizar datos de diferentes orígenes, tiene que realizar múltiples uniones, lo que vulgarmente llamamos la desnormalización. Particularmente, el almacén de datos aplica el concepto de la ETL. Este concepto de la ETL es lo que vemos a continuación en forma gráfica. Pero, ¿qué es concretamente el proceso de ETL? La extracción, transformación y depuración y carga. Es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Normalmente son 7 pasos, pueden ser más, pueden ser menos. Digamos que no hay una regla fija que se está siguiendo en este caso, pero lo que todos los modelos hacen es principalmente identificar las fuentes de datos. Esta es una tarea que puede tardar horas si la organización tiene en claro los datos que necesita, o días cuando tiene que empezar a bucear entre sus fuentes de datos cuáles son los que va a requerir para las decisiones que pretende tomar. Luego se pasan esos datos a un ambiente intermedio donde son consolidados junto con las demás fuentes de datos. También es un proceso que puede tardar horas o días. Luego se da formato a esos datos y se los unifica, se los transforma concretamente. Aquí ya estamos entrando en lo que es el proceso del análisis o la explotación de la información que se pretende, porque luego de haber formateado los datos, se los vuelca en lo que denominamos formalmente el modelo estrella, que es el más tradicional. Tengamos en cuenta que el modelo estrella, si bien es el de mejor performance, empieza a complicarse cuando uno quiere incorporar diferentes dimensiones de análisis de ese tipo de datos. A continuación, este proceso de mover los datos al modelo estrella, que puede tardar días o semanas, empieza a diseñarse y a establecerse cómo se van a ver esos datos en los cubos de datos, proceso que también puede tardar días o semanas. Finalmente, se establece y se configura las herramientas con las cuales van a ser explotados esos datos, proceso que también puede tardar días o semanas. Todo esto, que quede claro, depende de la habitualidad que la organización tenga en realizar este proceso, y obviamente va a ser mucho más eficiente a medida que lo vaya realizando, pero esto no ocurre en las primeras implementaciones. Y finalmente, porque en definitiva ese es el objetivo principal, se puede llegar a aprender de los datos luego de meses o años. Esto es el famoso insight, es decir, que la organización entienda que esos datos que recopiló le sirven para tomar decisiones. En resumen, el proceso de extracción, transformación y carga son rutinas que mueven datos de diferentes sistemas a capas intermedias de estructuras analíticas que son costosas y requieren mucho tiempo para ser implementadas. Hay que refinarlas a medida que las necesidades comerciales cambian o evolucionan en una empresa. Los enfoques de soluciones de Big Data que existen hoy en día, y entre ellos principalmente el lago de datos, en el cual yo presenté el año pasado en Econ 2021, permiten el almacenamiento económico de grandes volúmenes de datos, pero no logran explotar esos datos de la forma en la cual son requeridos para las organizaciones, para decirlo claramente, en un corto plazo. Y los proyectos de Big Data tienen los mismos problemas que enfrentan los sistemas que almacenan datos en forma tradicional. Se trata de consultas que son de rendimiento lento y que resultan en la realización de procesos complejos, principalmente porque hay que unir a la lógica de estos datos estructuras que son intermedias en ese lago de datos que se está creando para poder analizarlos. Por otra parte, también todas las organizaciones tienen gran cantidad de datos operacionales que son estructurados, pero también tienen información que no está estructurada o es semiestructurada en gran variedad de formas.
En muchos casos, las herramientas que se implementan de Big Data están aumentando las soluciones de almacenamiento de datos preexistentes, las están de alguna forma optimizando para volúmenes masivos de datos que son semiestructurados, pero esos almacenes de datos heredados todavía siguen requiriendo de inversiones importantes, principalmente por su crecimiento y además porque son fuentes de datos que están altamente normalizadas. Y en otros casos, una solución que se está viendo cada vez con mayor frecuencia es retirar estos almacenes de datos tradicionales, reemplazarlos por técnicas analíticas de lagos de datos, pero que casualmente también son importantes en cuanto al costo que una organización debe erogar para poder llevarlas a cabo. Y es por eso que se requiere encontrar alguna alternativa que simplifique todo este proceso. Pero, ¿cómo funciona el mapeo directo de datos, que es la alternativa que estamos exponiendo y proponiendo hoy? Surge, al igual que en el proceso de la ETL, con un paso fundamental, que es identificar cuál es la fuente de datos, tarea que puede demandar horas o días. Luego se pasa al proceso del mapeo de datos, tarea que puede demandar minutos o en algunos casos algunas pocas horas. Luego se da formato a esos datos, se los explora y principalmente se los une. Luego se diseñan las soluciones de visualización y los reportes y finalmente, en un muy corto plazo, aparece el insight, cuando la organización aprende de los datos que tiene almacenados. Pero lo claro y lo concreto es que las organizaciones, las empresas en el mercado competitivo actual en el cual se están desempeñando, tienen que obtener información útil para tomar decisiones con la mayor velocidad posible. El clima empresarial actual, no solamente en un determinado país, sino a nivel internacional, donde uno está compitiendo con organizaciones que posiblemente ni las conozca, hace que los conocimientos tengan que llegar lo más rápido posible y que el lapso en el cual se obtienen esos conocimientos también sea lo más acotado posible, porque de lo contrario, a medida que el dato que ha sido registrado dista mucho del tiempo en el cual va a ser usado, lo más probable que ocurra es que esos datos sean desactualizados o que no tengan la calidad o la veracidad de la información que una organización en estos días requiere. Esto hace que cuanto mayor sea el volumen de datos, mayor sea la necesidad de que esos datos sean explotados y sean conocidos con mayor rapidez. Y es por eso que las organizaciones necesitan de una capa semántica, algo que les dé significado a los datos que las propias organizaciones han recopilado, digamos, a modo de ejemplo de sus clientes. Este mecanismo hace que actúe como principal motor para que los usuarios de una organización extraigan información de esos datos. El almacén de datos tradicional aprovecha las estructuras de lo que denominamos un cubo clásico y, digamos, implementado en un esquema estrella, pero el mundo moderno no está estructurado, casualmente es semiestructurado y el Big Data hace que la capa semántica que se cree en un momento pueda no llegar a ser válido en un momento posterior. Si bien el enfoque tradicional tiene grandes méritos, tienen dos problemas principales. El primero es la falta de velocidad en términos de desarrollo e implementación y segundo, la baja velocidad de procesamiento de consultas cuando estos volúmenes de datos crecen. Es una verdad de perogrullo que las organizaciones necesitan de información, pero en los ambientes en los cuales se desempeñan y la velocidad en la cual se desarrollan los negocios en nuestros días hace que sea necesario desarrollar una forma rápida, una forma que sea fácil de implementar y principalmente fácil de utilizar. Eso es lo que busca el mapeo directo de datos, porque el ambiente tradicional de tomar datos de un sistema transaccional, llevarlos a otro almacén de datos donde sea explotado, hace que se pierda mucho tiempo entre todos esos pasos y principalmente esto se potencia cuando los datos vienen de fuentes dispares. No necesariamente todos los datos que una organización necesita para tomar decisiones respecto de sus clientes o de cualquiera sea el negocio que esté llevando adelante,
Muchos de esos datos no vienen de fuentes internas, muchas veces vienen de fuentes externas y dispares a las cuales se tienen que unir, se tienen que mapear y tienen que tomarse decisiones con ese gran volumen de datos que viene de diferentes orígenes. Pero para que el mapeo directo de datos pueda ser realizado, es necesario seguir algunas recetas, vamos a llamarlo de esta forma. La primera de ellas es transformar en forma drástica el patrón de diseño típico del almacén de datos. El almacén de datos tradicional va a seguir existiendo, pero cuando se tienen que explotar datos que están en ese almacén de datos, es muy probable que la información, como está estructurada, no pueda ser utilizada para tomar decisiones principalmente con la rapidez que se requiere. Esto implica que es necesario reducir o eliminar por lo menos significativamente la necesidad de construir estructuras analíticas intermedias, concretamente los cubos, los data marts o cualquier tipo de esquema estrella. Lo que se busca con el mapeo directo de datos es el consumo directo de los datos directamente desde las fuentes, habitualmente los sistemas transaccionales, que contienen una gran cantidad de uniones, los joins, en su capa de análisis. Y es por eso que las tecnologías actuales permiten aprovechar los atributos de estos servidores actuales tanto en términos de procesamiento in memory o procesamiento paralelo, utilizando diferentes posibilidades de acelerar este proceso, principalmente por la posibilidad que tenemos tecnológicamente hoy de acceder a diferentes núcleos de cómputo. Entonces, el mapeo directo de datos se transforma en algo beneficioso para las organizaciones, principalmente porque conecta en forma directa a todas las principales fuentes de datos que una organización puede necesitar, incluso con archivos de texto, JSON, XML o el formato que sea, bases de datos de tipo SQL o incluso bases de datos que están en formato no SQL. Por eso es que es beneficioso no tener que diseñar almacenamientos o contenedores intermedios como en un esquema estrella o en un cubo, y además no es necesario rediseñar o por lo menos rediseñar drásticamente el enfoque básico del almacenamiento de datos de los sistemas de orígenes, sino principalmente pensar en optimizarlo. Y ahora la pregunta que habitualmente se realiza ¿es posible que conviva un ambiente de ETL? Porque una organización no puede cambiar sus sistemas de un día para el otro con el mapeo directo de datos. Sí, la respuesta es sí, claramente, porque no es necesario remodelar los datos, es decir, no hay que integrar, no hay que agregar ni redimensionar absolutamente nada, porque la ingesta de datos que se hace en el mapeo directo de datos es simple y rápida. Los datos son conectados en el momento en el cual se tienen que explotar, con lo cual no hay un estadio intermedio donde esos datos tienen que residir para después poder ser explotados. Obviamente, en el proceso inicial, cuando se hace el mapeo directo de datos, hubo una asignación uno a uno indicando qué datos se toma de cada uno de los archivos o de cada una de las tablas de origen para el análisis posterior. Las relaciones que no están presentes en los datos de origen, concretamente en sistemas transaccionales, se agregan en el momento en el cual se realiza la consulta para enriquecerlas, uniéndolas, integrándolas y obviamente agregándole mayor cantidad de datos. Esto hace que, para que quede claro, no sea necesario reemplazar absolutamente nada de los sistemas que ya las organizaciones tienen, sino que estos datos funcionan en los sistemas de origen y después son explotados con el mapeo directo de datos cuando es necesario tomar decisiones. Es por eso que el mapeo directo de datos es una verdadera alternativa a la ETL. Los almacenes de datos, como ya hemos mencionado, los convencionales, son lentos, complejos y difíciles de administrar. Pensemos que cuando cambia algo en algún modelo de datos de origen, hay que cambiar el proceso de la ETL. Si alguno de ustedes ya ha participado de este tipo de procesos en sus organizaciones, va a comprender exactamente la complejidad a la que estoy haciendo referencia. En cambio, en el mapeo directo de datos, lo único que hay que hacer es volver a unir el uno a uno de esos datos para poder explotarlos y no hay necesidad de pasar por un estadio intermedio. Es por eso que crear
operar y mantener los procesos de ETL que se reestructuran es complejo, es laborioso y además es muy costoso para la organización. Entonces, el proceso de la ETL, cuando existe el mapeo directo de datos, simple y sencillamente desaparece. Por otra parte, el mapeo directo de datos se adapta fácilmente a nuevas realidades o a cambios que pueden existir en sistemas propios o sistemas de terceros, con los cuales una organización necesita integrar datos propios para tomar decisiones. Y además, un tema no menor, la latencia de los datos que es inherente al proceso de ETL, es decir, el tiempo que tarda entre que se toman los datos de los sistemas de origen hasta que se llevan a la estrella y al cubo, ese tiempo se reduce o en algunos casos directamente se elimina. Entonces, el seguimiento de los datos que normalmente requiere de un equipo de trabajo especial para poder llevarlos hasta el almacén de datos se simplifica sustancialmente cuando son eliminadas las transformaciones complejas que casualmente ocurren en ese almacén de datos. Y como consecuencia de todo esto, las consultas son rápidas, los tiempos de respuesta son reducidos de horas a segundos, el papel tradicional de un almacén de datos es innecesario porque no hay necesidad de agregar ni de unir previamente nada para poder analizarlo. La consulta de alta velocidad es posible sin necesidad de tomar decisiones prematuras respecto sobre qué datos se van a agregar y cómo se van a segmentar y cómo se van a organizar jerárquicamente las dimensiones de análisis. Y a diferencia de lo que es un esquema estrella, donde el número de dimensiones afecta directamente la performance que tienen las consultas, en el mapeo directo de datos eso no ocurre porque admite, si bien es ilógico pensarlo, pero admite una dimensionalidad ilimitada sin perder rendimiento. Es por eso que cada consulta realizada con mapeo directo de datos se puede dimensionar, se puede agregar, se puede hacer el pivoteo, se pueden buscar y filtrar datos en un único paso sin verdadera pérdida de rendimiento. Y para finalizar con la presentación de hoy, el mapeo directo de datos tiene muchas ventajas. Entre ellos, permite optimizar costos y tiempos, además de ser escalable sin que exista la necesidad de pensar en nuevos almacenes de datos ante nuevas problemáticas o nuevas necesidades que los negocios tengan para obtener información y para poder tomar decisiones de mejor calidad y de mejor eficiencia. Por otra parte, y esto es un tema que parece simple, pero no es para nada simple, es importante tener en cuenta que los sistemas transaccionales tradicionales se mantienen sin cambios. Si eventualmente hubiese algún cambio en algún sistema transaccional, lo único que es necesario realizar es un nuevo mapeo de datos o puntualmente mapear aquellos datos que hayan cambiado en algún determinado momento. Por otra parte, se eliminan los pasos intermedios de la adecuación, todo lo que es la transformación que venimos diciendo en el proceso de ETL, porque los datos ya no se transforman, a lo sumo se remapean y se sigue adelante y se toman decisiones como, digamos, de la forma tradicional, normal y habitual. Y por último, es posible integrar fuentes que sean de origen transaccional y fuentes que son de origen analítico en un solo paso. Esto es decir que con el mapeo directo de datos, yo ya no necesito tener dos cubos de análisis, sino que uno de los cubos de análisis puede ser fuente de datos, mapeo directo después de todo, para el análisis posterior que se quiere realizar, integrando desde luego sistemas de diferentes orígenes y principalmente de diferentes propietarios. Pensemos, quienes trabajamos con bases de datos, los problemas de conversión que suelen existir entre los diferentes fabricantes y las diferentes tecnologías que están siendo utilizadas en el mercado en un determinado momento. Ha sido para mí un honor estar en Econ 2022 y presentar el tema Mapeo Directo de Datos, una alternativa verdadera al proceso de ETL. Mi nombre es Aníbal Mario Mazzafratelli y soy profesor adjunto regular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la asignatura Tecnología de la Información. Cualquier cosa que quieran contactarse conmigo, a disposición. Muchas gracias.